Buen día, compañeros. Esta exposición se trata sobre diferentes aplicaciones que se le da a complejos de polipiridina de renio 1 y de iridio 3 luminiscentes que van a ser funcionalizados. La exposición está a cargo de quien les habla, Tatiana Borges, y mi compañero Andrés Duarte. Primero que todo, tenemos que empezar por decir que los complejos de coordinación tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, el acetilacetonato de iridio se usa para la detección de oxígeno. También se utilizan estos complejos para la tinción de geles de proteína. En esta exposición mostraremos algunos complejos usados como sensores intracelulares, reactivos de imágenes, marcadores covalentes, sondas no covalentes y agentes fotocitotóxicos. Además, estos compuestos también pueden ser usados en la terapia dirigida, como portadores de fármacos que los dirijan a alguna diana intracelular como las mitocondrias, el núcleo o el aparato de Golgi. Las ventajas de usar estos compuestos es que tienen una alta fotoestabilidad. Poseen fosforescencia de larga duración que permiten la detección resuelta en el tiempo. También tienen cambios de Stokes grandes, es decir, hay una gran diferencia en la longitud de onda de excitación y la de emisión. Y además, el grado de captación celular se puede determinar usando espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente. Los compuestos base que se sintetizaron fueron el complejo de polipiridina tricarbonilrenio 1, que como podemos ver está compuesto por un átomo de renio 1 más, 3 ligandos carbonilo, un ligando 2,2 bipiridina y una piridina. Y el otro complejo está compuesto por un átomo de iridio 3 más unido a un ligando de 2,2 bipiridina y dos ligandos de 2-fenilpiridina. Estos ligandos en estos complejos van a ser modificados para darles diferentes propiedades a los complejos. Estas modificaciones o funcionalización son con el objetivo de promover la unión de los complejos fosforescentes a diferentes sustratos biológicos y así poder ser usados en las diferentes aplicaciones mencionadas anteriormente. Las primeras funcionalizaciones se hicieron con grupos funcionales reactivos como el isotiocianato y el aldehído, ya que estos grupos pueden reaccionar con aminas primarias que se encuentran en biomoléculas como las proteínas. También se funcionalizaron con grupos malemida y yodoacetamida, que reaccionan con grupos sulfidrilos que se encuentran en las diferentes biomoléculas. En este caso, se hicieron 6 complejos funcionalizados que podemos ver a la derecha de la diapositiva. Estas funcionalizaciones permiten que los complejos, al ser irradiados, lleven a cabo transiciones de transferencia de carga que se pueden considerar como un proceso interno de oxidación-reducción en el complejo. Las diferentes transiciones electrónicas que ocurren al irradiar estos complejos y las cuales les dan las propiedades necesarias para usarlos en las diferentes aplicaciones son transiciones de orbitales pi enlazantes del ligando a pi antienlazantes del ligando, consideradas como transiciones intraligando. Y las otras transiciones son cuando electrones de los orbitales D del metal se mueven a orbitales pi antienlazantes del ligando. Estas transiciones dan lugar a intensas bandas en los espectros de los complejos. Por otro lado, debido a que existe una fuerte interacción entre la biotina, una sustancia que interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y los aminoácidos, esta sustancia se une fuertemente a la avidina, diferentes complejos fueron funcionalizados con esta molécula al unirla a ligandos de polipiridina. Estos complejos los vemos a la derecha de la diapositiva. Así como la biotina, el estradiol también se utiliza para funcionalizar los complejos, ya que esta molécula se une a una proteína receptora de estrógeno presente en las células de cáncer de mama. Por lo tanto, estos complejos funcionalizados se pueden usar como reactivos de imagen.
También se hace funcionalización con un grupo cis-dol porque estos se pueden unir a la albúmina. En esta imagen vemos diferentes espectros de emisión de uno de los complejos funcionalizados con estradiol en presencia de diferentes cantidades de proteína receptora de estrógeno. Se concluyó que la intensidad de la emisión aumenta a medida que aumenta la concentración del receptor de estrógeno, debido a que la emisión se ve afectada por el medio donde se encuentra el complejo, y al unirse al sitio de unión de la proteína cambian las interacciones del complejo. Como ya mencionamos, estos complejos se pueden usar como sondas de emisión dual, que permiten la detección radiométrica usando rayos gamma como energía de excitación y ofreciendo una detección más confiable. Además que permiten la medición de dos intensidades de emisión en lugar de una sola. De esta manera, se evitan las interferencias causadas por diferentes parámetros como la concentración de la sonda. En este caso, se funcionalizaron 3 complejos, con los diferentes ligandos que vemos en la diapositiva. Estos complejos presentaron propiedades de sondas de emisión dual. El complejo 17 mostrado en la anterior diapositiva contiene un ligando llamado N-butilo que se une al ADN dando lugar a una banda de emisión a 602 nanómetros. En el espectro, en la parte superior, la línea azul es la emisión del complejo cuando éste está en ausencia de ADN, de timo de ternero, y la roja es la emisión en presencia de ADN. Por otro lado, el espectro de la parte de abajo pertenece al mismo complejo, pero en vez del ligando con N-butilo, contiene un ligando con biotina. La línea azul del espectro es cuando el complejo está en ausencia de avidina. Sin embargo, cuando el complejo está en presencia de avidina, este se une a ella por medio de la biotina y de esta manera se obtiene la banda roja a 400 nanómetros que se ve en el espectro. En esta diapositiva podemos ver cómo cambia el espectro de uno de los complejos anteriores, más exactamente el 18. Al cambiar la polaridad del solvente donde se encuentra, la línea roja es la emisión cuando el solvente es cloruro de metileno, la verde en acetonitrilo y la azul en tampón de fosfato. De esta manera se demuestra que los espectros de emisión son alterados por el solvente. Como ya vimos anteriormente, una molécula bastante interesante para funcionalizar los complejos es la biotina. A esta modificación se le llama biotinilación. Los complejos biotinilados se utilizan ampliamente para el reconocimiento de biomoléculas. Por eso, se crearon los complejos que vemos en la diapositiva. De los complejos mostrados anteriormente, el 19A se utilizó sobre células cancerígenas ELA y mediante imágenes de microscopía de fluorescencia se demostró que este complejo se localiza en el aparato de Golgi de las células. Continuando con estas importantes aplicaciones, es necesario conocer ciertas definiciones que facilitan la interpretación de los procesos realizados. Los sensores, desde un punto de vista bioquímico, son una herramienta que detectan procesos biológicos, químicos o físicos para luego transformar o reportar esta información. Los complejos de coordinación pueden usarse como sensores por medio de reacciones químicas y propiedades luminiscentes. A continuación, se mostrará un ejemplo específico de la aplicación de complejos de coordinación en este campo bioquímico. Tenemos los sensores de óxido nítrico. El óxido nítrico juega un papel clave en los procesos de señalización del sistema inmunológico, cardiovascular y nervioso, dado que la producción de óxido nítrico no regulada puede estar asociada con el cáncer y otras enfermedades. El desarrollo de sensores de NO es de suma importancia. La detección fluorimétrica de NO se basa en la extinción por transferencia de electrones fotoinducida de un fluoróforo mediante un resto diaminoaromático rico en electrones. Entonces, ¿qué sucede? Se puede observar una mejora de las emisiones cuando el resto diaminoaromático del complejo se convierte en un derivado del benzotriazol deficiente en electrones mediante reacción con el óxido nítrico. Se proyecta que este plan se puede aplicar a complejos de metales de transición luminiscentes porque su emisión se apaga fácilmente mediante un resto diaminoaromático. Por ende, se sintetizó el complejo luminiscente de diamina piridina renio 1 que se muestra en la diapositiva. Este complejo tiene un resto diaminoaromático, el cual reacciona con el óxido nítrico
para formar un derivado del benzotriazol, el cual tiene un alto grado de emisión luminiscente, creando así un sensor de óxido nítrico. Continuando con esta aplicación, es necesario conocer el significado de NOC7, el cual es un donante de óxido nítrico de liberación rápida. Cuando se agrega este compuesto a una solución del complejo mostrado, se conduce a una mejora sustancial de las emisiones luminiscentes. Además, el complejo muestra selectividad hacia el óxido nítrico sobre otras especies biológicamente relevantes. Al realizar un experimento de cultivo de células ELA con el complejo de renio, no se observa ninguna emisión significativa. Sin embargo, después de que las células se tratan adicionalmente con NOC7, se detecta una intensa emisión intracelular. Experimentalmente, se aplicó este complejo a células de macrófagos murinos, que se sabe que generan altos niveles de óxido nítrico tras la estimulación por endotoxinas o citocinas. El tratamiento de las células con el complejo solo produce una emisión muy débil, tal como se observa en la imagen. Sin embargo, después de la estimulación por endotoxinas, se observa una intensa emisión intracelular. El aumento de la intensidad de las emisiones es suprimido por inhibidores de óxido nítrico sintasa. Para investigar el papel de los transportadores de glucosa, se sintetizó el complejo luminiscente de glucosa renio 1, tal cual se observa en la diapositiva. Los datos de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente muestran que la concentración del complejo en las células ELA es mucho mayor que la concentración de incubación, lo que indica el enriquecimiento del complejo a través de una absorción celular eficiente. Además, por medio de microscopía confocal del complejo, se indica que el mismo se localiza en la mitocondria, lo cual es resultado de su naturaleza catiónica y lipofílica, tal como se observa en la imagen de la derecha. Los sustratos de los transportadores de glucosa no se limitan a la glucosa solamente. Por ejemplo, el GLUT5 facilita selectivamente la captación de fructosa. Este transportador se sobreexpresa en los tejidos del cáncer de mama, pero su expresión en otras células cancerosas y tejidos de mama normales es muy limitada. Por ende, se diseñaron los complejos luminiscentes de fructosa iridio 3 y el complejo de fructosa renio 1 que se observa en la diapositiva. Se realizaron experimentos competitivos que involucran las líneas celulares de adenocarcinoma de mama, 2 líneas celulares de cáncer que no son de mama y 2 líneas celulares no transformadas, donde se puede observar que las captaciones de los complejos son mucho más eficaces con las células del cáncer de mama que con las otras células. Antes de partir en el tema de sondas biortogonales, es necesario conocer el término de química biortogonal, el cual se refiere a cualquier reacción química que pueda ocurrir dentro de los sistemas vivos sin interferir con los procesos bioquímicos nativos. La química biortogonal ha surgido como un método versátil para obtener imágenes de biomoléculas en sus entornos nativos. En un procedimiento típico, un sustrato modificado con un indicador químico se incorpora a células o organismos vivos, donde luego es reconocida por una sonda biortogonal que transforma la sustancia complementaria. Entre los indicadores químicos, la SIDA es particularmente útil debido a su pequeño tamaño, naturaleza no nativa e inercias a las biomoléculas. Continuando, se sintetizó un complejo luminiscente de diuiridio 3, tal como se observa en el complejo de la izquierda. Posteriormente, se realizó un experimento con células CHO, las cuales son células derivadas de ovario de hámster chino tratadas con ácido acetil manosamina en conjunto con el complejo mencionado. Estos dos conducen a una emisión intensa de la membrana celular. Por el contrario, las células cultivadas en el complejo no muestran ninguna emisión, destacando las características de marcaje biortogonal del complejo. Antes de continuar con la siguiente aplicación, es necesario conocer las siguientes definiciones. La citotoxicidad se refiere a la cualidad de ser tóxico para las células. Este fenómeno puede resultar en una variedad de destinos celulares. Las células pueden sufrir necrosis, en la que pierden la integridad de la membrana y mueren rápidamente como resultado de la lisis celular. Las células también pueden dejar de crecer y dividirse, y además pueden activar un programa genético de muerte celular controlada. En el caso de la fotocitotoxicidad, se presenta este fenómeno solo o especialmente en condiciones de luz. Algunos complejos de coordinación pueden resultar citotóxicos, por ende, se deben evaluar estrategias para modificar los complejos y evitar la muerte celular. Complejos de polietilenglicol y agentes fotocitotóxicos. En el diseño de sondas biológicas que utilizan complejos de metales de transición, se han presentado dos problemas recurrentes: la baja solubilidad en agua y la alta citotoxicidad de los complejos de metales de transición. Se prevé que la unión de ligandos de polietilenglicol
a los complejos metálicos eviten estos problemas. Por ende, se sintetizó el complejo polietilenglicol iridio 3, el cual exhibió citotoxicidad insignificante en la oscuridad. Sin embargo, muestran una interesante actividad citotóxica tras la irradiación debido a la generación de oxígeno singlete. La aplicación de los complejos como reactivo de visualización se ha demostrado utilizando el pez cebra como modelo animal, tal como se observa en esta figura. En la izquierda el complejo se mueve desde el punto de inyección hasta la notocorda, la médula espinal y el ventrículo cerebral, mientras que a la derecha el complejo se acumula gradualmente en el saco vitelino y la cavidad cardíaca y el espacio cefálico. Para concluir, podemos decir que los complejos de metales de transición son candidatos útiles como reactivos biológicos fotofuncionales. Además, la presencia de centros metálicos del bloque D permite que los complejos de metales de transición establezcan nuevos estados electrónicos que dan lugar a propiedades fotofísicas y fotoquímicas características que son significativamente diferentes de la de los tintes orgánicos fluorescentes y quelatos de lantánidos que se utilizan normalmente en estos procesos bioquímicos. Los nuevos complejos de metales de transición luminiscentes seguirán sirviendo como reactivos funcionales para aplicaciones de diagnóstico y terapéuticas. Muchas gracias.